Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticias con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos acompañan en una nueva oportunidad a través de Américas Noticias, ahora dedicados a hacer estos especiales, a reencontrarnos como siempre, procurando llegar al mejor conocimiento posible en torno a lo que ocurre y a lo que acontece en nuestro continente americano. Yo soy Vladimir Kissinger y estoy muy contento de estar con ustedes en una nueva oportunidad. Para aquellos que nos están sintonizando en Asia, en Europa, en América del Sur, en América del Norte, bueno, en distintos lugares y rincones de nuestro mundo, muchísimas gracias por estar allí con todos nosotros. En este momento estamos saliendo, por cierto, de manera exclusiva a través de la señal de 15 minutos, medio de comunicación que ha tenido a bien recibirme pues en su seno, y a partir de estas transmisiones, por supuesto, estaremos haciendo una cantidad de trabajos especiales para 15 minutos USA. Ya poco a poco conocerán de qué trata todo este proyecto. Bueno, el día de hoy tenemos un programa especial. Quiero pedirles a ustedes dos cosas en particular. La primera, que nos apoyen compartiendo nuestra transmisión del día de hoy. Se los prometo, es imperdible. Ya tuvimos la bendición y la ocasión de compartir con nuestro queridísimo, entrañable y admirado padre José Palmar en una primera oportunidad acá en los estudios de Américas Noticias. Fue un programa inolvidable de nuestra audiencia. Siempre recuerda ese programa, mucho más especialmente aún que los 800 programas que hemos tenido al aire a través de este espacio. Y el día de hoy nuevamente contamos con la presencia de nuestro querido padre José Palmar, con quien estaremos hablando fundamentalmente de la ayuda humanitaria, fundamentalmente de cómo camina Venezuela, y además bajo su óptica poder llegar a puntos para conseguir un mejor entendimiento. Entonces les pido, compartan con nosotros nuestra transmisión del día de hoy en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, y también a partir de este momento les quiero invitar a que compartan sus opiniones. Pueden colocar sus comentarios, sus preguntas, y además el padre, ustedes lo conocen bien, totalmente libre. Aquel que no esté de acuerdo con el padre o que no esté de acuerdo conmigo también está bienvenido a compartir en este espacio. Para eso ha sido creado Américas Noticias. Así que pónganse cómodos, que esta hora se la dedicamos a Venezuela en compañía del padre José Palmar. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Padre, bienvenido. Gracias, Vladimir. Que Dios te bendiga. Amén. Admirado por esta tecnología al servicio de Venezuela. La admiración es nuestra por su trabajo, por su dedicación, por su desprendimiento. Esa oración que usted hizo, que seguramente la recordará, al finalizar aquel programa, en este mismo espacio, en esa misma silla, no tuvo oportunidad de decírselo, pero marcó mucho a quienes le estaban viendo, quienes le estaban escuchando, porque si en algo coincido con usted, y usted lo ha dicho durante todo este tiempo, pero en especial lo comenzó a decir en el 2016, era que en Venezuela la lucha no era solamente económica o política o social o cultural, también había un aspecto espiritual en todo este tema. Así es. Y hemos visto cómo ha evolucionado poco a poco ese camino por el rescate de los valores, por el rescate de la libertad en Venezuela. Y le pregunto hoy día, ¿cómo está el aspecto espiritual de cara a aquella entrevista en la que estuvimos hablando al día de hoy? Hemos avanzado, hemos retrocedido. ¿Cómo siente al pueblo venezolano? Saludos para todos los que están conectados con esta señal hermosa. Una de las hermosas realidades que hoy estamos viviendo los venezolanos, tanto los que estamos en el exterior como los que están sufriendo las inclemencias allá adentro en Venezuela, es la resurrección de la esperanza. Hace unos meses estábamos en Guayabado. Sí. Creo que la peor Navidad que pudimos nosotros pasar por nuestras vidas fue la pasada. Yo le decía en estos días a unos medios de comunicación que el 24 de enero será el día de la Navidad para Venezuela. Cambia la historia. Sí. Y ahora el 24 de febrero será el día de la resurrección. Así es. Y fíjese que yo se lo comentaba cuando veníamos en camino y es cierto lo que usted dice, hace unos meses y no hay que ir tan lejos.
hace 2 meses apenas, Sí. hace menos de 60 días. Sería imposible estar sentados con un sentimiento tan distinto, tan que embarga. Imagínate tú, venezolano. Vladimir, que tuve la oportunidad acá en Estados Unidos de pasar por primera vez el año nuevo fuera de mi patria. Y el saludo de año nuevo, la gente me decía, bueno, padre, ojalá que este año Sí. salga esta gente. O sea, había una duda. Primero de enero, hace unos Nada. días, había una incertidumbre. Y yo les decía, no digan este año, este mes saldrá esta gente. Y en consecuencia, 10 días después comenzó esa epifanía, porque coincidió con el domingo de Epifanía, el domingo de la luz de la Navidad, el anuncio del nacimiento de Jesús, y estaba naciendo la nueva patria, estaba naciendo la Sexta República. Así es, estaban haciendo. Padre, usted en el 2015 se hizo escuchar cuando decía que era la hora de los valientes. Estamos hablando hace 4 años, ya usted lo estaba diciendo. Probablemente mucho antes, pero para el 2015 los medios de comunicación tuvieron la oportunidad de retratarlo cuando decía que, bueno, que era el momento de la resistencia, el momento de luchar y era la hora de los valientes. Pero Por llegó cierto, una época... por ahí hay una canción que salió con motivo de esa frase, valiente. Sí, por cierto, de Nacho, De hace ya Nacho, unos sí, cuantos años, sí. acá lo hemos sacado, pero hubo una época, padre, entre ese 2015 y bueno, digamos, el 2018, que muchos llegaron a dudar de la valentía del venezolano, de la valía del venezolano en torno a su posibilidad de rescatar la democracia. Grandes amigos cubanos me decían, Vladimir, ustedes no se dan cuenta, ustedes no van a ser capaces de salir de ese régimen, de ese estado criminal, de ese narcoestado, como usted siempre lo ha dicho. Y le pregunto hoy día, de cara a esa valentía, o sea, ¿ha sido restituida? Esa valentía se adormeció en una juventud que emigró fuera de Venezuela. Precisamente un día como hoy, en el 2014, a esta hora yo estaba en la clínica hospitalizado con una tortura que me hicieron en la calle por salvar a los jóvenes. Hoy, años después, estamos acá. Ya no con una valentía de enfrentarnos a un piquete de la Guardia Nacional o con el arrojo de presentarnos frente a una tanqueta, sino ahora con la otra valentía que no había emergido en Venezuela ni en el exterior, que es la valentía de entrar ahora a Venezuela. Ya no a realizar acciones bélicas, sino a realizar lo más sagrado que tiene el ser humano, a practicar la misericordia. Porque hace 4 años, cuando estábamos siendo torturados, todavía había comida y medicina en nuestras casas. Había una economía medianamente estable, pero ya se sentía que el país estaba rumbo hacia la crisis humanitaria. Algo que a mí me llama la atención de lo que usted está comentando es que justamente en el 2015 hicimos un trabajo para no solamente quedarnos con lo que usted ha dicho durante todo este tiempo, sino llevar un poco para atrás la historia, ¿no? Y algo que notábamos con interés era que ya para el 2015 usted ya hablaba que Maduro, con los recursos que contaba para esa oportunidad, significaría potencialmente una desgracia para Venezuela. Usted hablaba, ya visualizaba lo que era una catástrofe humanitaria para el 2015. Estamos hablando de hace 4 años. Hace 5 años usted estaba hospitalizado. Estaba en esa represión, la recibió, si mal no recuerdo, en Maracaibo, ¿cierto? En Maracaibo, ¿cierto? Y el mismo 18, porque además esta fecha es muy importante. Usted Ponen estaba, preso al aeropuerto. correcto, usted estaba hospitalizado. Una golpiza que le dieron fue el SEBIN el que lo abordó. Las avispas negras de Las Cuba. avispas negras de Cuba, nada más y nada menos. En Maracaibo. En Caracas, a que sería las 2, 3 de la tarde, estaban deteniendo a Leopoldo López. Leopoldo López hoy cumple 5 años detenido. 5 años sin tener su libertad. El día de hoy hemos visto cómo Donald Trump en la Universidad Internacional de la Florida habló dándole un espaldarazo, un respaldo importantísimo al pueblo venezolano.
Apenas se acaba de cumplir poco más de un año y un mes y 3 días el asesinato de Oscar Pérez, y hoy su madre salió al lado de Trump. Él le invitó a subir a la tarima, al escenario, para darle un abrazo y permitirle que hablara también. Es decir, un 18 de febrero que ha marcado muchas cosas. Y de cara a esas muchas cosas, y ya usted visualizándolo desde el 2015, le pregunto, vamos a dividir este análisis en dos. Antes del 23, que estamos a menos de una semana, y después del 23. Estamos a 18 de febrero. ¿Cuál es la Venezuela y cuál es la realidad que nos encontramos previo el 23 de febrero? El próximo sábado será el punto de quiebre de este narco régimen usurpando el poder. La ayuda humanitaria tiene su sentido básico en la misericordia del hombre. Yo siempre trato de estudiar las palabras, porque no solamente expresan un concepto, sino que definen la vida. En esta semana que pasó, que estuvimos, como comentamos, en el camino hacia tu estudio, estuvimos en Washington y compartí en la sede de la OEA con más de 60 delegaciones del mundo entero, y cada vez que nombraban la palabra Venezuela, la gente decía hambre, muerte, sangre, dolor, llanto, y veían a uno como el reflejo de ese venezolano que ha pasado por todas las tragedias que hemos sufrido, porque, modestia aparte, he pasado torturas, cárcel, persecución, atropellos, de todo. Y un exilio... Y ahora lo que me faltaba, un exilio. Que no es un exilio normal. Usted estuvo casi 2 meses detenido en Texas, ¿cierto? Sí, un día como hoy estaba preso. Bueno, es decir... En Laredo. Y bueno, le dije yo a esos amigos de Taiwán, de Haití, sobre todo, había gente allí de varias nacionalidades. Y yo decía, la ayuda humanitaria en Venezuela no es simplemente lo que reza el Tratado de Ginebra en sus 4 protocolos, o lo que presenta el Estatuto de Roma en su artículo 7, numeral 2, por ejemplo. Es más allá de una ayuda. Es más allá de un gesto solidario de dar comida o de dar medicina. Es misericordia. Y miren ustedes que la palabra misericordia es un término tan hermoso, porque son 4 palabras, Vladimir, reunidas en 2 vocablos que la iglesia propiamente se los ha dedicado a Jesús como divina misericordia. O sea, el término misericordia son 2 vocablos. Por un lado, la primera frase, miserere, que viene de miseria, y por el otro, cordias. Y si analizamos este término, vamos a entender perfectamente lo que va a suceder el próximo sábado. Vamos con miseria. Miseria son 2 términos. Ere. La palabra mis significa lejos. De ahí viene misil, por ejemplo. Y la palabra ere significa amor. De ahí viene el término eros. Y si yo te digo, tú eres un miserable, ¿qué te estoy diciendo? Que no lo eres. Te falta amor, claro. Que tienes lejos el amor. Estás lejos de la caridad. Miseria. Este narco-régimen es miserable. Vamos con el otro término. Cordias. Son 2 palabras. Cor y dies. Cor significa sangre. De ahí viene corazón. Y dies, ríos. Ríos de sangre. Entonces, unamos esos 4 términos. Mis, ere, cor, dies. Significa que
nos están viendo, cuando tú practicas misericordia, es porque estás viendo desde el corazón y no desde la razón. O sea, no somos mirencefálicos, somos misericordiosos. O sea, nos están viendo desde el corazón. Y es por eso que 60 países, y ya se han sumado 17 más, no han escatimado esfuerzo alguno, ni económico ni operativo, para enviarnos comida y enviarnos alimento y medicina a los venezolanos. ¿Y qué le responde a ese régimen cuando dice que los países están detrás de la riqueza de Venezuela? ¿Por qué acaso los chinos van a qué? ¿A comer aguacate? ¿O es que acaso los rusos fueron a buscar qué? Mamones, por decirte algo. Y la guerrilla colombiana, ¿qué está haciendo en Perijá? Y los iraníes, así es. Y los iraníes, ¿qué están buscando? Hermano, es que este es un mundo de intereses. Pero yo prefiero, particularmente, ayudar en negociaciones bilaterales con los que nos están ayudando, y no con los que han hecho de Venezuela un país añico. Mira, yo recuerdo, mira tú, Vladimir, nada menos que era el 2012, enero del 2012, estaba todavía reinante el difunto. Era el año electoral y tuvimos en la Universidad de Maicao, Colombia, un foro donde asistió el expresidente Álvaro Uribe. Y recuerdo la frase del presidente Uribe, 2012, enero. Él decía que Venezuela era un país hecho añicos. Para el 2012. 2012. Cuando ni se sospechaba lo que iría, lo que Imagínate ocurriría. tú hoy que estamos en una crisis humanitaria, por decir una catástrofe humanitaria. Un país que tiene los 7 elementos naturales de riqueza exorbitantes del mundo. Y nosotros, que pasamos de una Venezuela petrolera, la cual llamaban tradicionalmente en la época del siglo XX la Venezuela saudita, pasamos a esta miseria. Mira que me reuní con el embajador de Haití en la OEA, su excelencia León Charles, y él me decía, padre, nosotros veíamos a Venezuela como la tierra de gracia. La tierra prometida, sí. Veíamos Venezuela y teníamos envidia santa por sus riquezas. ¿Y cómo es posible que hoy la economía de Haití, que lo más que tiene es tierra, gente pobre y huracanes? Sí. Haití haya colaborado con $100,000 para Venezuela. Eso toca nuestra fibra como seres humanos. Porque Nicolás Maduro, el usurpador que está en Miraflores, no ha leído la Constitución Nacional. El artículo 187, numeral 11, establece que lo que se va a hacer el próximo sábado 23 de febrero es constitucionalmente legal, porque la Asamblea Nacional establece allí que está facultada para poder permisar entradas militares extranjeras en favor de la Humanitarios, humanitaria. así es. Y el Estatuto de Roma, en su numeral 7, en su artículo 7, numeral 2, establece que un país que tenga las características que en este momento tiene Venezuela, de las cuales de las 10 tenemos 9, solo nos falta una. Y es la guerra civil, ¿cierto? la guerra civil. Porque hay muertos, pero ¿quiénes los han asesinado? Los chavistas. Hay sangre derramada, pero ¿quién es el que más ha derramado sangre? Los opositores. Porque siempre es bueno, Vladimir, tener una clara diferencia entre lo que es matar y lo que es asesinar. Y esta cuerda de narcotraficantes son matones y además son asesinos. Porque
han quitado la vida a mansalva, han quitado la vida a seres que su único delito fue pensar distinto y salir a la calle a reclamar y a protestar. Padre, pensando en lo que usted nos está aportando el día de hoy y en la reunión que tuvo, las reuniones que tuvo esta semana en la OEA, la semana pasada en la OEA, me pregunto qué habló con Luis Almagro, qué habló con el secretario general, qué pudo traerse del jefe del máximo organismo multilateral acá en América, en el continente. Yo le pregunté, muchas cosas tocamos de Venezuela, pero el punto de entrada mío fue, doctor, le dije así, me preocupa que después del 23 de febrero se divide la presidencia de Juan Guaidó. Y él me dijo, en aquel lenguaje del cono sur sabroso, de gran elocuencia, me dijo, ese va a estar allí hasta que hayan las próximas elecciones, libres, democráticas y sobre todo observadas. Así pues que no tengamos ninguna duda ni tampoco ninguna incertidumbre por el futuro de Venezuela. ¿La ayuda humanitaria entra el 23? Entra el 23. Guaidó hoy ha dicho que puede ser el 24, el 25. No, el 23. Y yo quisiera venir para acá el lunes 26. Bueno, pues por mí encantado. Para decirte, ve, te lo dije. El 23 va a entrar. Va a entrar por 3 países. Uh-huh. Por Colombia, por supuesto, que es el centro de acopio mundial de la ayuda humanitaria. Por Brasil, y hay que saludar acá la presidencia Bolsonaro, del doctor Duque y del doctor Bolsonaro, uh-huh, que se han comportado como los mejores vecinos, sí, que nosotros hemos tenido a la altura en toda la historia. Uh-huh. Se lo dije al embajador de Haití, León Charles, le dije, la historia nos vuelve a unir en la ayuda, porque Haití, en la época de la guerra de la independencia, le dio ayuda a Bolívar. El general Petión ayudó al Libertador. Y aquí en Estados Unidos, en 1806, Thomas Jefferson le prestó un galeón a Miranda, le dio cañones, pólvora, comida, medicina para que entrara a Venezuela. Es decir, esto no es nuevo. Uh-huh. Históricamente nosotros hemos estado haciendo este tipo de operaciones en toda la historia de nuestra patria. No es la primera vez que Estados Unidos y Norteamérica nos manda un transporte lleno de comida. No es la primera vez que los militares norteamericanos y estadounidenses van a Venezuela a socorrerlos. No es la primera vez. ¿O es que acaso Thomas Jefferson, que mandó en aquel buque tan hermoso con Francisco de Miranda, el buque Leander? Pasa que la gente no maneja la historia. Claro. ¿Qué le dio Petión a Bolívar? Comida para que le llevara a los soldados venezolanos. Le dio recursos y apoyo moral para que pudiera reiniciar la gesta libertaria. Y hoy nuevamente Estados Unidos, a quien yo abrazo efusivamente, el presidente Donald Trump, y hoy sus palabras en Miami han sido una especie de testamento de libertad para Venezuela. Al presidente Iván Duque, al presidente Bolsonaro y a la comunidad europea, a todos, yo realmente en nombre de Venezuela y en nombre de los caídos, en nombre de los presos políticos, en nombre de los 7 millones de exiliados que estamos en el mundo entero, repartidos por todo el planeta, le damos las gracias. Y este gesto de ayuda humanitaria que nos va a calmar el hambre por un mes, sí, un mes, pero va a ser un mes donde nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros muchachos van a comer. Porque si hay algo que yo en este año de exilio que he cumplido fuera de mi patria, sufro, Vladimir, es a la hora de comer. Sí. Es a la hora de comer.
Y además usted, recuerdo la vez pasada que vino, nos contó lo que ocurrió, creo que una semana antes de que saliera de Venezuela, cuando murió este niño de 2 años, Gabrielito, sí. allí en la parroquia. El 2 de diciembre, sí. El 2 de diciembre, que Sí. eso lo Y eso me impactó, acá. eso marcó mi vida. Y eso es lo que el sátrapa de Nicolás Maduro y su entorno de ladrones y narcotraficantes no entienden. Ahí van a hacer ahora el sábado, el viernes para el sábado, van a hacer un concierto y a repartir Sí, bolsas una crack. bufonada, 20.000 bolsas Es crack. decir, por un lado está diciendo que no hace falta la ayuda humanitaria en Venezuela. Pero ahora estos sátrapas, delincuentes, narcotraficantes, ladrones, asesinos, ahora van a hacer una especie de show paralelo. Sí. No puede ser. Van a mandar supuestamente médicos a Cúcuta, pediatras, cirujanos, es decir, desvergonzados totalmente, Entonces, desfasados ¿Dónde totalmente. está? Es un doble discurso, Claro. y es una hipocresía latente. Pero les digo algo de todo corazón. Ya desde el punto de vista espiritual, porque no manejo apreciaciones militares ni tampoco económicas, pero desde el punto de vista espiritual, te voy a dar un pasaje bíblico que refleja lo que sucede en estos momentos en Venezuela. ¿Te acuerdas de la parábola del buen samaritano? Bueno, vamos a hacer una especie de exégesis comparativa. ¿Quién era el de la parábola? ¿Quién fue la víctima de la parábola? Un hombre, dice Jesús, que bajaba de Jericó a Jerusalén. Los que manejamos algún conocimiento bíblico sabemos lo que significa eso. Es de un país enemigo a otro. Y unos hombres asaltantes de camino le cayeron a palo, lo robaron, lo golpearon salvajemente. Y dice Jesús, casi lo dejaron medio muerto en el borde del camino. En eso venían 3 personas. La primera era un levita. Lo vio en el suelo, lo observó, dio media vuelta y se fue. Esa es la ONU. Esa es la Organización de Naciones Unidas. Que están allí en esa especie de guardando y autoprotegiéndose sus intereses. Luego vino otro sacerdote. Lo vio, lo observó, dio media vuelta y se fue. Ese es el Vaticano. Con esa palabra tan odiosa, tan repugnante. Y no hay un católico más grande que yo en el mundo. Y no hay alguien que admire más la figura de Pedro en la tierra que yo. No lo hay. No lo hay. Pero esa palabrita, neutralidad positiva. Sí. ¿Qué es eso, chicos? Sí. Bueno, esa neutralidad positiva fue la de ese sacerdote en la palabra de buen samaritano. No denunció a los malandros y tampoco ayudó a la víctima. Eso se llama neutralidad positiva en el Evangelio. Luego vino un tercero, uno de Samaria, extranjero. Lo vio, lo curó, le vendó las heridas, le untó aceite, le dio un vendaje, lo montó en su cabalgadura, lo llevó hasta la posada, lo curó toda la noche, le pagó 2 denarios al posadero y le dijo que si gastaba algo más al regreso, él se lo pagaba. ¿Y quién es ese? La OEA. Esa es la OEA. Ese es Luis Almagro, ese es Donald Trump, ese es Duque, ese es Bolsonaro. El Grupo de Lima. El Grupo de Lima, esa es la Comunidad Europea, ese es Taiwán, Haití, Canadá, por Canadá, ejemplo, que están dando desde sus hígados, dándonos a nosotros la posibilidad de poder comer. Sí. Y eso no se va a olvidar, mis hijos. Venezuela va a ser próspera, va a ser la nación más poderosa en caridad del mundo entero. Y nosotros
vamos a devolverles a ustedes, no como un pago de intereses, pero vamos a estar pendientes que en el futuro de las generaciones, nosotros los venezolanos, tus nietos, tus bisnietos, van a ser agradecidos porque a su papá y a sus abuelos, esta gente le salvó la vida. Que así sea. Padre, ¿qué le parece si compartimos comentarios y preguntas a ustedes? Bueno, gracias por la paciencia, la introducción. Sé que la idea es que compartamos todos, así que el programa de hoy está abierto a todos los comentarios. Por allí, Ali Daniel Arismendi nos saluda desde Margarita, en Venezuela. Dice, muy pronto libre. David Parra Lezama también dice, desde Guayaneses por el Mundo. Saludos al Padre Palmar. Venezuela está viviendo un proceso de renovación. Renovamos nuestro espíritu de lucha, nuestra voluntad de progreso y nuestra fe en la humanidad. Josué López, bueno, muchísima gente querida saludándonos. Por ahí nos dice David, y hablando justamente dice el Papa, justamente la Iglesia Católica, dice cuál es su posición con respecto al Papa Francisco en torno a la crisis venezolana, cómo ve la integridad del Papa de cara a los venezolanos. Y yo le agregaría, esto le ha traído su posición problemas con el Vaticano, problemas con la Iglesia Católica. Sí, lo que pasa es que yo estoy muy claro en lo que es el Vaticano y lo que es la Santa Sede. En lo que es eclesiástico y en lo que es eclesial. Y lo hablamos aquí aquella vez. Sí, lo hablamos y miren ustedes que el tema aquella vez lo tratamos por encimita y hoy lo podemos profundizar. Correcto. Pero yo estoy muy claro que hay una autoprotección económica. Eso no es un secreto, mis hermanos. Y que me llamen entonces a la Santa Sede y me hagan un juicio eclesiástico y hagan lo que quieran, pero es que no hay otra. Mira, todo ese rum que hay por allí, toda esa información no oficial en torno a este tema, mira, suponte que sea mentira, pero no lo han negado. Ahí en el... ¿Qué se refiere a la carta? Yo me refiero al dinero que Santos, por supuesto, que Siria, que Maduro, que Nicolás Maduro, que Diosdado Cabello, que los Kirchner depositaron allí en el Instituto de Obras Religiosas, el IOR. Yo quisiera que algún cardenal, algún obispo, mañana dijera, lo que ese cura dijo es mentira. Díganlo. Y yo asumo mis responsabilidades. Pero hay que ver entonces que no puede ser que por estar cuidando el dinero del narcolavado que está depositado hoy en el IOR, estén dándole la espalda a Venezuela. Inclusive yo le dije al Santo Padre Francisco, le dije a través de un programa de noticias, le dije, miren, devuelva ese dinero, Santo Padre, devuélvalo, déselo a los venezolanos, porque ese es de los venezolanos. Y yo me comprometo, Vladimir, y hasta tú me puedes ayudar en eso. Mire, me pongo con un pote aquí en los parques de Walt Disney a pedir para salvar la iglesia. Y así como, mira, tú te imaginas que el Papa diga, este dinero que fue depositado por estos bandidos lo devolvemos. Mira, todos los católicos del planeta colaboraríamos para salvar las finanzas de la Santa Sede. Y así liberamos a la iglesia de ese yugo y de esa cadena esclavizante que tiene allí. El Papa Francisco tiene un tridente en sus pies. Tiene una bola de hierro que no lo deja caminar. Tiene un bozal de arepas que no lo deja hablar. Y yo creo que él debe sentirse muy triste a la hora de saber que no puede hablar porque perderían muchos intereses económicos. ¿Tú te imaginas que en este momento reinara en el pontificado Juan Pablo II, que se enfrentó a Polonia? ¿O es que acaso el ingreso del ex Walesa del Movimiento de Solidaridad en Polonia fue qué? ¿Ah? ¿O es que acaso la caída de Yugoslavia en el 2001 cuando le dieron Matarire a Milosevic y asumió la presidencia Kostonuka, eso fue quién? ¿O es que acaso la caída del muro de Berlín, eso fue así, por ósmosis? ¿O es que acaso el cese de la perestroika en tiempo de Gorbachov, eso fue quién? Y en Nicaragua la caída de Lenín Ortega, ¿quién la originó? Y paremos de contar. Sí. Y Chile con Pinochet.
Pero entonces tiene que ser algo más allá del simple hecho del dinero que posiblemente estaría en el Vaticano. También puede hablar de inclinaciones. Así que estos bandidos Ujú. se valieron de la necesidad que tenía la Santa Sede para depositar ahí su dinero. Y aprovecharon la salida de Benedicto XVI, que no había papado y que estaba vacatio papal, o sea, no había papa, y ahí ellos hicieron esos depósitos. Cuando llegó Francisco, se dio cuenta de la situación. Y bueno, hasta ahora lo que ha habido es una complicidad, pero yo le pido a Dios que se recapacite y que esos dineros se devuelvan. Y si ya los han gastado y los han invertido en otras cosas, que se recoja. Mira, lo más sano en este momento para resarcir y reparar. Mira, a mí me duele cada momento la pregunta sobre el Papa Francisco. ¿Y cómo defenderlo, Vladimir? O sea, ¿qué argumento voy a expresar yo para defender como sacerdote católico, apostólico y romano al Santo Padre? ¿Qué puedo decir? Que está engañado, que no conoce la realidad de Venezuela, que él no ve prensa. O sea, ¿qué voy a decir para poder justificar la indiferencia llamada por el cardenal Parolin neutralidad positiva? Chico, ¿con qué se come eso, mi hermano? Jesús no fue ningún neutral positivo frente a la injusticia. ¿Ah? ¿O es que acaso a Jesús lo crucificaron porque se tragó un semáforo en Jerusalén? ¿Ah? ¿O porque no pagó los impuestos al César? No, señor. Sí. A Jesús lo crucifican porque vino a liberarnos de nuestras miserias psíquicas del momento, pero también vino a crear un reino de justicia y de paz. Se enfrentó a Herodes, se enfrentó a Pilato, se enfrentó a Anás, a Caifás. ¿O es que acaso Jesús en el templo, cuando vio aquel mercadeo depravado, que hizo? ¿Neutralidad positiva? No, señor. Agarró un látigo y los amenazó y sacó a los mercaderes. ¿Cómo defender yo al Santo Padre? Yo quisiera, Vladimir, de todo corazón, tener argumentos válidos, sociales y pastorales, espirituales y políticos para poder defender la postura de la Santa Sede y el Vaticano. Porque además, ahí me duele la iglesia. Con todo y que aquí me han pateado en esta iglesia norteamericana y que me es más fácil hablar con un senador que con un párroco. Con un vicepresidente. Me es más fácil hablar con el presidente de la OEA que con el obispo de Orlando, por ejemplo. Es más fácil hablar con el vicepresidente Pence que aquí hablar con un sacerdote de una parroquia. Mira, tú me estás dando este vaso de agua. Y la otra vez que vine pudimos compartir una meriendita y ahora vamos a compartir una cenita. Este vaso de agua no me lo ha dado ningún sacerdote en un año que estoy en el exilio. O sea, yo no he podido todavía, salvo un almuerzo que tuve con el padre Lobo, a quien saludo y le agradezco muchísimo, que un día antes de mi cumpleaños me hizo una atención en un restaurante mexicano. Salvo ese almuerzo con el padre Lobo, que fue más una actitud de familia, yo no he podido compartir un vaso de agua en una parroquia. No he podido compartir un pedazo de pan, ni un pedazo de techo en alguna iglesia. Nada. ¿Por qué? Porque no solamente es para Venezuela en este momento la apatía y la neutralidad positiva. No, es también con uno. Es hacia nosotros. ¿Y qué mal le he hecho yo a la iglesia? Al contrario, más bien me he colocado en mis hombros la responsabilidad profética de todo un país. Y hoy, bueno, salen a la calle religiosas, sacerdotes a marchar, y salen a la calle, y yo los bendigo. Pero en el 2006, cuando yo salí la primera vez contra Hugo Chávez Frías, en el cierre de RCTV, me criticaron. Este cura es político, este cura anda en la calle, vaya para la sacristía, porque yo defendí a Radio Caracas Televisión. Y me decían, no tienes por qué estar en la calle. En el 2006 hacia el 2007. Y bueno, 11 años después,
12 años después, la iglesia está en la calle. Pero antes lo hicimos sin pedir permiso a ningún obispo ni a ningún jerarca, porque para defender la justicia y para sembrar la paz y lanzar la voz profética no hay que pedir el permiso a nadie, porque eso me lo da Jesucristo en su evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia. Y usted sabe, padre, que tiene un pueblo que lo quiere, que lo ama, que lo respeta, que lo acompaña y ha venido siguiendo sus pasos y sus enseñanzas. Y además ustedes tienen la oportunidad de disfrutar. El padre todas las mañanas comparte con nosotros el evangelio a través de unos videos espectaculares que de pronto buscaremos a través de 15 minutos también compartirlo con todos ustedes. Pero seguimos incorporando comentarios y fíjese que David Parra Lezama dice justamente ¿qué opinión le merece al padre la actitud de una fracción de la iglesia evangélica en torno a Maduro ofreciéndole refugio a su imagen para ganar oxígeno? ¿Qué le parece la figura de Bertucci? Dice David Parra Lezama. Yo soy muy ecuménico, soy franciscano terciario y estoy abierto a todos los pensamientos ideológicos de la fe. Pude en Washington tomarme un café con un rabino y con un musulmán. Era una cosa espectacular. Lástima que no pudimos sacar fotos, pero hubiese sido, mira, el gran momento ecuménico. Lo que pasa es que el narcorrégimen de Hugo Chávez Frías y ahora de Nicolás Maduro se vale de la manipulación y se vale de la coacción de todos los ambientes. O sea, ellos tratan como de capturar con beneficios políticos y los intereses partidistas, capturar a las iglesias. Sí, de contagiar, de enfermar. Entonces, ¿qué pasa? Yo recuerdo muchísimo aquella frase de Hugo Chávez en el 2004, enero del 2004. Estaba visitando Venezuela el negrito, este bandido de Hollywood, de Alma Mortal. Sí. Bueno, ese negrito, que la palabra no lo ofenda, pero estaban despidiéndolo a él de un banquete que Hugo Chávez le ofreció. Entonces Danny Glover estaba allí y entonces ese día visité al presidente Hugo Chávez, que me invitó a su despacho, y vino y entró un coronel de la Guardia Nacional, que me reservo el nombre, y lo regañó feo delante de mí, lo humilló. Chávez solía, cuando iba a regañar a un militar, agarraba el cigarro, porque él fumaba mucho, no lo hacía en cámaras de televisión, pero él tenía 11 ceniceros allí en el despacho, y entonces agarraba el cigarro encendido y para castigarte te lo tiraba encendido en la solapa del uniforme y se quemaba. Y cuando salías tú al pasillo y te veían el traje quemado, ya sabían que el presidente te había regañado, y lo humillaban y lo vejaban y se burlaban del coronel, del teniente, del general que era humillado. Y ese día la humillación fue porque el coronel, que hoy por cierto está exiliado, es general de división, está exiliado en Europa, Chávez lo regañó fuerte y lo humilló porque no había hecho un documento de registro de una cooperativa a su familia para darles dinero. Y yo después que vi que lo humilló, yo le dije, presidente, me va a perdonar, pero si ese coronel no quiere recibir dinero en corrupción, usted lo está convirtiendo en corrupto. Y ese me puso bravísimo. Eso fue la última vez que yo dialogué con Chávez en su despacho. Se me puso bravo. Yo, cuidadito me tirás a mí un chicote. Cuidado me tirás el cigarro. Porque yo no soy un general de estos que se arrodillan frente a tu poder. Hasta ahí llegó la amistad con Hugo Chávez. Y me dijo, bueno, es que yo aquí practico la ley de Fidel Castro. Y yo le dije, bueno, presidente, yo practico la ley de Dios. Pero dígame usted cuál es la ley de Fidel. Y esta frase se conecta con lo que me preguntaste sobre este mundo no evangélico, es ese mundo manipulador de la fe, donde también hay curas y hay religiosos y hay de todo. Y me dijo Hugo Chávez Frías, yo practico la ley de Fidel. ¿Y cuál es? Le dije yo. Y me dice el difunto, corrómpete y eres mío. Esa es la ley.
Y eso, Miserable ley, eso es lo sí. que ha pasado en Venezuela, que han corrompido no solamente a los pastores evangélicos, a los curas, a los militares, a los maestros, a los periodistas, a todo ese mundo profesional, a todos los empresarios, los industriales, y los que no nos hemos dejado corromper. Hemos tenido que sufrir martirio, cárcel, exilio, prisión y hasta muerte. Así es. Padre, muchos le preguntan, y esto es una pregunta común, siendo que usted tiene acceso y ha tenido oportunidad de conversar con autoridades de distintos países, ¿qué conoce usted que no sepan los venezolanos? ¿Cómo visualiza el escenario en concreto? Dibújenos un panorama a partir de lo que usted conoce. Venezuela es un país en este momento en crisis humanitaria con características de catástrofe humanitaria. Y en virtud de eso, ha sido una crisis humanitaria con características de catástrofe humanitaria, no por razones bélicas, como lo establece el Tratado de Ginebra, ni por razones ambientales, como lo establece también el Estatuto de Roma. No. Hemos llegado a la hambruna, que es muy distinto al hambre. Porque a lo mejor tú y yo ahorita no hemos cenado. Y yo te pregunto, Vladimir, ¿tienes hambre? Respóndeme. No. No tiene hambre. Si tú me preguntas, ¿padre tiene hambre? Sí, Sí. tengo hambre. Pero no tengo hambruna. Uh-huh. Porque yo sé que al terminar el programa vamos a comer algo. Y en mi casa tengo comida, gracias a Dios. Pero ¿qué es la hambruna? La hambruna es un ser humano que tiene varios días sin comer, por decir semanas enteras sin comer, que ayer no comió, que esta mañana no desayunó, que no almorzó, que no ha cenado y que mañana no tiene comida segura. Eso es hambruna. Y que no tiene la capacidad monetaria para poder comprar alimentos. Y aún teniendo la capacidad monetaria, no tiene acceso a los productos porque no existen. Y está una Venezuela en hambruna. Hay una Venezuela sumergida en una crisis humanitaria. ¿Por qué? Porque no hay cómo poder salvaguardar la salud de los ciudadanos. Hace unos días murió una vecina de mi parroquia en Sierra Maestra, donde tuve casi 30 años como párroco. ¿Y saben por qué murió? Porque no había oxígeno en el hospital. Convulsionó, le dio un infarto y no había oxígeno en el hospital. Por una bombona de oxígeno murió una señora de 52 años. Pregunto, ¿quieren más pruebas? Venezuela está sumergida en este momento en la peor crisis de servicios públicos, porque no solamente hay una hambruna, no solamente hay una escasez de medicamentos y una carencia de insumos médicos, los más elementales. No, además de eso, hay una deplorable situación de servicios públicos. Por decirte algo, en mi ciudad de Maracaibo pasan días enteros sin energía eléctrica. En San Cristóbal, Maracaibo y zona fronteriza pasan semanas enteras sin acceso a la gasolina y a combustible. No hay agua potable desde hace años en muchos barrios y ciudades de Venezuela. Pregunto, un país que tiene 187 ríos, que tiene 5 cuencas hidrográficas, no va a tener agua. Un país que tiene la represa más grande eléctrica, termoeléctrica del Guri, que tiene el sistema eléctrico más perfecto que tenía en el siglo XX Venezuela y país alguno en el mundo entero, como es el sistema interconectado nacional, y no hay energía eléctrica. ¿Por qué? Un país que tenía la mayor fuerza productora de energía eléctrica en el Guri, con más de 15 transformadores, que era la tecnología de punta del año 1980, y no tiene electricidad. ¿Por qué? Porque sencillamente quedó en manos de unos forajidos, de unos
miserables, como hablábamos al principio, del concepto de misericordia, de unos desalmados, de unos que ni siquiera han respetado la vida de su propia familia. ¿Y qué vamos a hacer entonces el 23 de febrero? Vamos a ir hacia adentro con la comida, con los alimentos. ¡Ey! Pero cuidado, y algún miliciano de estos mal vestidos o algún forajido de estos guerrilleros de la FARC o de la Al-Qaeda del o del ELN, grupo ELN o de Hezbollah que están a la orden de Tarek el-Aissami, toca siquiera un camión o una persona de esa caravana, porque es motivo de guerra. Y le faltó alguien allí que le quiero preguntar, los militares. ¿Cuál es el escenario de los militares? Ellos no ¿Qué van cree que va a ocurrir? Ellos no van a obstaculizar la caravana. ¿Van a permitir el ingreso? Sí. Eso sí van a tener neutralidad positiva. ¿Por qué te reí, pues? Sí, así Va va a tener ser. neutralidad positiva. Eso sí, Santo Padre, eso sí va a ser neutralidad positiva para los militares. Esperemos, porque hasta ahora lo que han hecho es amenazar, decir y bueno, pero... Esos son los 4, los locos estos que están en Miraflores. Pero las Fuerzas Armadas van a estar, excepto un batallón no, porque eso es mucha gente. Un regimiento ahí, un pelotón, porque en la parte militar, batallón son muchos. Un pelotón de guardias nacionales que están allí al frente con Freddy Bernard, que son los que van a hacer un poquitico de bulla. El resto, tengo la información precisa, Vladimir, que van a estar neutrales. Bueno, el mejor ejemplo es que tienen a Freddy Bernal en la frontera, siendo que supuestamente tiene un cuerpo militar supuestamente preparado. Al protector del Táchira. Así es, del Táchira. Hasta ese término se lo robaron. Porque hablando con Luis Almagro, él me decía, yo le daba las gracias a Luis Almagro por todo lo que ha hecho en favor de Venezuela. Y yo decía, usted es el José Gervasio Artigas del siglo XXI. Y me decía, padre, lo que pasa es que no se puede usar la palabra protector. Porque a José Gervasio Artigas, la historia del Cono Sur lo llama el protector de los pueblos libres. Y entonces la palabra protector son las que utilizan estos bandidos, narcotraficantes, sátrapas, para colocar el mandatario por encima del gobernador. Entonces Freddy Bernard es el protector del Táchira, ¿no? Utilizando esos términos que son muy nobles y que son muy dignos para esta cuerda de bandidos, narcotraficantes, sátrapas, usurpadores. Padre, y usted justamente ha hablado de justicia, ha hablado que tienen que pagar los que han llevado este narcoestado adelante, este estado criminal, pero se presenta esta opción de la ley de amnistía. No, yo no justamente quería conocer su opinión. Eso fracasó. Ley de amnistía. O sea, a alguien se le ocurrió, no es una infeliz idea, no. Yo estoy de acuerdo con la amnistía. O sea, con lo que es la amnistía, pero no estoy de acuerdo con esa amnistía. Okay. Porque vamos a hacer un poquitico de historia, Vladimir. Venezuela ha tenido malos resultados por esas amnistías. Vámonos para el año 70. ¿Qué edad tenés vos? Yo 38. No había nacido. Vladimir. 1970. El presidente era Rafael Caldera, en su gobierno número 1. El ministro de Interior y Justicia, bueno, Interiores para ese momento, porque estaban separados los ministerios, era Lorenzo Fernández. Y hubo una amnistía, que fue lo que se llamó Ley de Pacificación, a los guerrilleros que combatieron a Betancourt, que combatieron a Beoni, que combatieron a Carlos Andrés Pérez en el Porteñazo, entonces jornadas militares de esos primeros 10 años de democracia. Caldera los perdonó. ¿Dónde están ahorita? Fueron casi la mayoría de los diputados y jefes de los partidos de la Cuarta República. Verbigracia, nombres que no quiero mencionar.
como Ali Rodríguez Araque, por Correcto. ejemplo, como José Vicente Rangel, por ejemplo, Américo Martín, por ejemplo, que no los estoy descalificando, Sí. Teodoro Pecós, por Sí. ejemplo, pero no todos los indultados fueron de gran beneficio para Venezuela. Baja el telón, sube el telón. 92, segundo gobierno de Caldera, para el 94. La ley de amnistía que aplicaron fue el suavecimiento de la culpa. ¿Dónde están esos perdonados? Ahí están, en Miraflores, Destruyeron el país. robando, Sí. matando, asesinando. Baja el telón, sube el telón. 2019 se propone una tercera ley de amnistía para los mismos malandros. Ujú. Y para los hijos de estos malandros. Y para los nietos de estos malandros. ¿Quién me garantiza a mí, Vladimir Kissinger, y amigos que nos están escuchando en el mundo entero, quién me garantiza a mí que estos nuevos indultados dentro de 10 años no van a regresar peor, como llegó Daniel Ortega a Nicaragua? Porque el problema que yo tengo en este momento en mi mente no es que se vaya Nicolás Maduro, él se va a ir el próximo sábado. El problema es que regresen. Y van a regresar indultados, habilitados políticamente, con una alfombra roja. Pues no. Caso Colombia con la FARC. Caso Colombia con la FARC, por ejemplo. Ahí están diputados, después que narcotraficaron, que lavaron dólares, que asesinaron, Sin un que voto de mataron por gente, medio. que se lucharon los brazos y las piernas de muchos ciudadanos. Niños con que cinturones violaron, cinturones bomba, de todo. Ahí está, diputados al Congreso. O sea, ¿qué genera eso? Un mundo donde no se premia la virtud ni se castiga el pecado, genera un mundo de delincuentes. Y esa gente tiene que pagar, todos tienen que pagar con cárcel, con el peso de la ley, todos los delitos que han cometido. ¿Por qué? Porque el resultado es sangre, es muerte, es llanto. ¿O es que acaso todo lo que ha sufrido Venezuela queda así, borrón y cuentas nuevas? No, señor. Que eso nos va a costar que los militares puedan ceder, apoyar la transición. Que cueste, chico. No importa si hemos subido 20 años, que cuesta 8 días más. Que eso va a hacer más difícil la situación en el país, que se haga más difícil. Pero ninguno de esos malandros, delincuentes, va a quedar sin pagar con el peso de la ley todos sus delitos. Así de sencillo. Y no se está hablando aquí solamente de sacerdote, porque puedo esto probarlo bíblicamente. Lo puedo probar en el Evangelio. ¿O es que acaso lo que se leyó ayer en las misas es que el discurso de las bienaventuranzas? Pero también San Lucas coloca al final las malaventuranzas. ¿Y qué decía Jesús ayer en el Evangelio? Y no había ninguna neutralidad positiva ni ninguna indiferencia. Sí. Ustedes que están siendo y gozando, ustedes sufrirán. Malaventurados, y decía Jesús, ay de aquellos que están hartos, porque pasarán hambre. Hay de aquellos que ahora ríen, porque llorarán. Por eso viene aquella famosa frase, que el que ríe de último, ríe Mejor. Porque Jesús lo dijo. Eso yo ahora, después de 20 años, donde esta gente ha hecho con el país un desastre, donde ha habido crímenes, delitos de lesa humanidad, o sea, ahora una ley de amnistía, Sí. que además va también a perdonar a los bandidos de la oposición que también robaron. Porque esa ley de amnistía no solamente se la están ofreciendo a los militares y a los chavistas, también allí de manera global y muy general pueden entrar muchos gobernadores y alcaldes opositores que son tan ladrones como son los demás. Los corruptos, así es. No puede ser. Así ¿O es es. que acaso el escándalo Odebrecht
no agarra a unos cuantos opositores gubernamentales. Así es. Pero claro, entonces, claro, lo que es bueno para el pavo, que sea bueno para la pava. Entonces, si hay amnistía para los chavistas que robaron, entonces también que haya la amnistía, un pedacito que también nos toque a nosotros. Pues no, señores, la justicia es para todos. Y aquí va a ir preso y va a pagar con el peso de la ley los que robaron de cuello rojo y también los que robaron de cuello azul. Así es, totalmente sencillo. de acuerdo, padre. No sé si estaré equivocado, Vladimir, Bueno. y le pido a la audiencia que me explique, pero esta es mi posición. Sí, bueno, es un tema bien complicado porque obviamente en términos de estrategia entiendo la opción que se ha procurado para resquebrajar con mucho más velocidad la Pero grieta no del ha poder. funcionado. No, bueno, pues sí. ¿Ha funcionado No. la ley de amnistía? No. ¿Sirvió de algo? No. Salió mandado, salió Suárez Churio y Vladimir Padrino. ¡Aquí estamos! ¿Dónde la firmamos? No, señor, al contrario. Más bien la quemaban, la rompían, la escupían. ¿De qué sirvió? Mandos medios es lo que ha respondido, pero No. los que tienen poder de decisión no. Pero esos mandos medios no son los ladrones. Claro. Esos son también tan víctimas como eres tú y como soy yo. Ahí el ladrón son los del alto mando militar. Ahí los narcotraficantes son los del alto mando militar. Esos tenienticos, esos capitanes son tan víctimas como es cualquier venezolano. buen punto. Y a ellos no les va ni para bien ni para mal la ley de amnistía. Porque esto va a decir, pero yo no he robado. Claro. A mí lo que es que no me han pagado al día. A mí lo que es que no me han dado comida. A mí lo que es que no me han cambiado el uniforme. Pero yo no he robado. El que ha robado es Padrino López, revedor. Y a ellos no les conviene la ley de amnistía. Es verdad. Es una gran realidad y que bueno, ya hay, no se imagina la cantidad de comentarios que tenemos acá para incorporar. Por ejemplo, nos dice David, la tolerancia es un crimen. Cuando pues lo que se tolera es la maldad, dice excelente analogía, dando el clavo Eso al es padre complicidad. Palmar. La tolerancia es una virtud. Ok, complicidad. Eso es complicidad. Arsenia dice, así es, padre, muy próspera, hablando de Venezuela, y todos volveremos y contentos y agradecidos. Por cierto, preguntaba un poco más arriba que cuándo regresará a Venezuela y en dónde estará. Me imagino en qué parroquia va a estar para ir a visitarlo, la feligresía que se encuentra, por supuesto, en Venezuela. Mi condición de regreso no es tan fácil. Porque esos son los fuegos artificiales de la Venezuela libre. Amén. Por ahí, David. Yo regresaré, es la recomendación de los agentes acá de Estados Unidos, que regrese a Venezuela después de las elecciones. Después de las elecciones. Porque ese es otro tema, Brian. ¿Quién va a ganar las elecciones? Hasta ahora hay 5 candidatos futuros. 2 por el chavismo madurista y 3 por la oposición. Un candidato, Rafael Ramírez. ya va, un candidato por el madurismo, que seguro que será el sátrapa este de Jorge Rodríguez. Y un candidato por el chavismo, que llaman ellos original. Sí, originario, sí, sí. Originario, que es Rafael Ramírez. Ahí tenéis 2. De este lado, 3, el del consenso, porque no va a haber primaria. El del consenso. Y luego viene el candidato que dejaron por fuera del consenso, que va a estar pagado por estos 2 para que salga. Y el Nini, que puede ser otra vez el pastor este evangélico que el vividor este que está por allí con la Biblia en el sobaco. Okay. Entonces tenéis 5. ¿Qué pasa? Que yo estoy preocupado por eso. Porque el chavismo, en estado de necesidad, busca la unidad. Y la oposición, en estado de oportunidad, se divide. Busca la división. Sin duda alguna. ¿Me estás entendiendo? Un gran mal que ha existido. Entonces yo no puedo decir, no, yo me voy el 24 de enero. No, porque siguen vigentes y vivitas las causas por las cuales me vine, que es la vida. Porque allá sigue Omar Prieto Maracaibo siendo gobernador. Y la Cava está en Carabobo. Entonces, ¿voy a regresar a Venezuela para hacer carne de cañón? No. Desde aquí creo que he hecho un papel
tal vez no ha sido el más grande, pero he colaborado desde mis posibilidades para ayudar a Venezuela. Así es. Padre, justamente hablando de eso, David Natera nos pregunta cómo se materializará la salida de Maduro y compañía. ¿Cómo serán los momentos de ese día? ¿Qué le dijeron en Washington? Maduro tiene 3 jurisprudencias muy bien definidas. Puede salir como Noriega, una operación causa justa, una llegada militar quirúrgica, lo agarran, se lo llevan, aparece en Aruba como apareció el pollo Carvajal y que no supo ni siquiera quién lo sacó. Tipo Noriega. Yo le he pedido a la gente aquí del FBI que me conceda el privilegio de verlos pasar por el pasillo para la celda de Chapo Guzmán. Sería para mí una placa de honor, un trofeo, abrir la celda a Eduardo Cabello Rondón y su cartera. El escenario tipo Noriega está ahí. Pueden salir también como Fénix de Marcos, de Filipinas, exiliado para Hawái, que no puede ser Hawái, puede ser cualquier otra isla, ahí, Fénix de Marcos, ahí, exiliado. Puede pasarle lo que le sucedió a Milosevic, el carnicero del Mediterráneo, que lo metieron preso y a 2 años murió en la cárcel. Lo que no puede ser es que salga libre para un exilio a malgastar la fortuna de Venezuela. Porque ningún país lo quiere. Ni Cuba, ni Rusia lo quieren. Y si ni los rusos, ni los cubanos lo quieren, hermano, le va a pasar el último escenario. El de Pinochet. El de Allende, Salvador Allende, en Chile. Por no decir el de Gaddafi, por no decir el de Hussein. Esto no es desearle mal a nadie, porque un día lo dije y entonces el padre Palmar, ¿qué cristiano es ese? Hermano, ¿qué quieren para Maduro? A ver, los que no quieren estos escenarios para él, ¿qué quieren? ¿Qué quieren para Nicolás Maduro, Moros y su entorno? Porque no solamente es para él, es también para Eduardo Cabello Rondón, es para Néstor Reverol, es para Teresa Exami, es para toda esa cuerda de sátrapas que han hecho de Venezuela un país de hambre, de miseria y de muerte. ¿Qué quieren? Borrón en cuentas nuevas. O sea, otro Caldera más en el 70, otro Caldera más en el 94, o un 2019 una ley de amnistía para entonces perdonarlos a todos y que aquí no ha pasado nada. Claro, esos que opinan así no han pasado por el sufrimiento que hemos lamentablemente pasado más de 8 millones de venezolanos. Así es. Padre, continúo compartiendo porque ya nos quedan pocos minutos al aire. Comentarios, gracias a todos por estar allí. Por ejemplo, Auri Loceto dice, le digo algo al padre Palmar, yo soy católica, pero realmente no creo en Francisco, al igual que miles de venezolanos. Se dice que omite. José Silva dice, padre Palmar, una parte importante de los jesuitas latinoamericanos son seguidores de la teología de la liberación. Airemi Rivero dice, mi agradecimiento como venezolana exiliada en los Estados Unidos de América, un país de libertades, es inmenso con la administración de este gobierno, actúa a la cabeza el presidente Donald Trump, el empeño del senador Marco Rubio, nuestro grandioso Luis Almagro, que han hecho, han sido súper claves en la respuesta de apoyo internacional, amén, dice Dios con Guaidó, que nos toca hablar un poco de Guaidó también. Ernesto Bates dice, realmente ese papa no le hace ningún favor a la Iglesia Católica, le manda bendiciones Milagro Hernández. Ivonne Aristigueta nos habla también, dice, bueno, el papa es comunista, parte del sentir del pueblo, dice, solo se le ve con felicidad cuando está con los Castro. Rafael nos dice, padre Palmar, Rafael Estrada, ex vicerrector de la Universidad Católica, dice, padre Palmar, cura valiente, Venezuela necesita muchos
muchos curas valientes. Eso fortalece a la iglesia. Gracias, hijo. Arsenia dice también, tranquilo, padre Palmar, ya pronto estaremos en Venezuela. Allí sí lo queremos porque bastante luchó con nosotros. John Chivatá también, saludos cordiales desde Bogotá. Dice Rafael Estrada, le pregunta, hablemos del escenario que visualiza luego de la entrada de la ayuda humanitaria. Interesante ese punto. Muy bien. Eso es una visión interesante. ¿Qué va a pasar el domingo 24? Bueno, lo peor es que no pase nada. O sea, eso es lo peor. Pero si el sábado que viene, a las 2 de la madrugada, los 87 puntos de frontera de Venezuela, tanto de mar, tierra y aire, se abren, va a pasar lo más grande para Venezuela. El mismo pueblo de Venezuela va a salir a la frontera a quitar a los 4 pelagatos estos barrigones que no saben ni siquiera vestirse de militar. Los van a quitar para poder accesar a la ayuda humanitaria. Así va a ser. Y hay algunas estrategias importantes para eso. Porque no va a ser pasar camiones solamente, no. Hay una estrategia, Vladimir, que no la puedo develar aquí en este momento, pero que me garantiza en mi conciencia y en mi mente y en mi esperanza de que si eso se cumple, bueno, bendito sea Dios. Va a entrar la ayuda humanitaria, que es comida y medicinas. Uh-huh. Van a ir a los sectores de riesgo, porque tampoco es que vamos a hacer ahí en la frontera una repartición de bolsas claras como la va a hacer Maduro. Claro. No, eso tiene un plan estratégico. Ir precisamente a los puntos de riesgos, que son especialmente los hospitales, que son los barrios. Y allí va a ir un grupo nutrido de gente de Cáritas, de la iglesia, de la Cruz Roja Internacional, de los apoyos del voluntariado que ha emergido en estos últimos días y todo ese tema de ayuda, de salvamento y rescate. Y van a ir hacia esos puntos. Lo primero que se va a atender son a los niños. Se les va a hidratar con sueros, con medicina. Un médico va y atiende 10 niños y luego vienen los enfermeros y lo abordan con las medicinas. Y si necesita una atención un poco más de especialidades, viene un equipo médico a atenderlo. Enseguida se van a habilitar cocinas y se van a habilitar sitios para poder hacer los alimentos. Porque no es que se le va a dar la comida a la gente, se le va a dar de comer. Después que se cense, se le haga un estudio previo de identificación, se le entrega el sustento para 15 días. Que es algo importante de cara a la estrategia del 23. Y a mí también he tenido oportunidad de conversar con algunas fuentes y hace rato viene entrando la ayuda humanitaria a Venezuela. Claro, afortunadamente. En estos días los pemones, a quienes saludamos con mucho cariño, mis hermanos pemones allá en la parte de la Gran Sabana, ellos con arco y flecha. Así es. Arco y flecha. Piedra y taparrabos. Y un par de escopetas en el mejor de los casos. ¿Se quitan o los quitamos a la guardia? ¿Se quitan o los quitamos? ¿Y qué pasó? Que el propio comando de la Guardia Nacional, pero me dan a mí un poquito, porque nosotros no tenemos 3 días sin comer. Sí. El propio comando de la Guardia Nacional. Mira, Vladimir, cuidado si hasta la misma familia de los enchufados va a pedir comida. Sí. Cuidado. Después que entre la ayuda humanitaria, que van a ser varios días, no son un día, son varios días de ingreso, y se hagan los campamentos de atención humanitaria, y las parroquias van a servir de escenario para eso, y la iglesia evangélica y los colegios, viene la segunda parte. Viene Papaito, el de White Horse, y hay un brazo militar
que llamen eso invasión. Sí, chicos, invasión. ¿Y cuál es el problema? Por si acaso los chinos no nos han invadido. ¿O acaso los cubanos que se han hecho amos, dueños y señores de todo el poder ejecutivo no nos han invadido? ¿O es que acaso los iraníes no están en punto fijo? ¿Cuántos hay iraníes en punto fijo? Hay 15.000. Hay más de 87.000 cubanos. Y sin contar los de la guerrilla que tienen toda a cielo abierto, tienen el santuario a cielo abierto allí de Apure y Zulia. ¿Tienen 7 estados ya? Son 7 estados en Eso Venezuela no es invasión, controlados. porque están con ellos. O sea, los cubanos, los iraníes, los chinos, los rusos, no invaden porque son con ellos. Bueno, chicos, yo prefiero tener los gringos y no los rusos. Sí, señor. Prefiero tener la gente de Canadá, que es un país próspero, que es un país de verdad de avanzada tecnológica, que tener allí a los besapiés de Bolivia, por ejemplo, o a las sanguijuelas de Cuba, que Cuba siempre ha sido un batracio, siempre ha sido, no los cubanos, cuidado, porque yo quiero mucho a los cubanos, pero La Habana como centro de poder siempre ha sido un parásito. El Estado cubano en 60 años ha sido un Estado parasitario. Le bebieron la sangre a Rusia. Cayó la perestroika y entonces ahora se vinieron para Venezuela. Y ahora como ya Venezuela no tiene más nada que sacarle, se van ahora para México. Porque es un Estado parasitario. Y yo prefiero tener allí a extranjeros que nos desarrollen la tecnología, que puedan crear una prosperidad global para Venezuela, que esas sanguijuelas que han depredado a Venezuela y que han convertido a Venezuela en un país de hambre y de miseria. Así es. O sea, ¿cuál invasión? Bueno, que invadan, chicos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que invadan los ricos. No la cuerda de lambucios estos que se han bebido la sangre de Venezuela. Y esto fue un comentario inclusive que conversé con unos embajadores de este grupo llamado Petrocaribe, que decían, padre, a nosotros nos da pena cuando dicen que la isla tal, que el país tal, padre, pero es que nosotros, imagínate, no sabíamos que esto era así, porque no conocíamos la realidad de Venezuela, porque estos países no conocen la realidad, pero ahora sí, el mundo entero conoce nuestra realidad. Ahora cuando decimos Venezuela, ya no pensamos en Mis Universos, ya no pensamos en shortstop de Grandes Ligas, ya no pensamos en petróleo, ya no pensamos ni siquiera en lo que nos caracterizaba en el mundo, que era el país de mayor amplitud para la migración. Ahora, cuando decimos Venezuela, y lo viví, lo veía tristemente, los que no hablan español decían hambre. Venezuela, oh, miseria. Venezuela, oh, muertos. Venezuela, oh, hay que sacar a Maduro. Y como me ocurrió allá en un pasillo de la oída una señora. Cuando yo dije, yo le dije, yo soy de Venezuela. Ah, Venezuela. Y dijo algo que no se puede decir por aquí. Pero es la frase famosa y es el grito de guerra que los venezolanos hemos oficializado en el mundo. Cuando decimos la verdad, Maduro. El resto Ustedes pueden contestarlo allá si quieren. Por favor, escríbanlo, pero en guajiro. En guajiro. Nos quedan solo 5 minutos, pero quiero incorporar comentarios, padre. Bueno, por allí José Silva Ramírez dice que Dios lo bendiga y le dé mucha salud para seguir siendo luz. Gracias, que guía al pueblo venezolano. Auri Loceto dice, Venezuela también ha llegado a una crisis espiritual, ya que los sacerdotes de Venezuela no ayudan. Rosina Calcina dice aquí, estoy presente. Por allí dice Edison, saludos al padre Palmar, abrazos. Rosina Gracias, también Edison. dice, tenemos esperanza, la ayuda humanitaria entra sí o sí. La gente del Táchira están resteados a que entre la ayuda humanitaria. Mis tachirenses, mis Así amigos es. gochos, los quiero. Yo soy ahora maracucho gocho.
José Darío Méndez dice: toda Venezuela en la frontera para apoyar a los gochos y pasar la ayuda humanitaria. Por allí, ¿qué más tenemos? Bueno, ¿qué piensa que la Unión Europea con impedir la entrada de los eurodiputados? Caldera indultó a Chávez. David Parra Lezama dice: recordemos que Chávez, justamente el monstruo, salió al mundo por la amnistía, el indulto. Voy un poco más adelante. Bueno, fíjese, varios dicen: yo no creo en la amnistía. Hablan de Noriega. Por allí nos dice Berta, dice: Turquía no quiere tener problemas con la Unión Europea. Es que por allí hay rumores de que Turquía podría estar recibiendo a Maduro. Ali Daniel Arismendi dice: falta poco, Venezuela libre. Nelson Jesús Abreu dice: viva Venezuela, viva el excelentísimo presidente Juan Guaidó. Nelson Abreu, venezolano en Chile, en Santiago. Ana Josefina también. Voy muy rápido para incorporar la mayor cantidad de comentarios posibles. El Papa le dio la absolución y la restitución a Ernesto Cardenal en Nicaragua, excomulgado por Juan Pablo II. Ya después de 92 años. 92 años. Yo saludo ese gesto. Sí, cómo no. De que nuestro amigo, el padre Ernesto Cardenal, sacerdote jesuita, vaya ya al descanso eterno con su ministerio habilitado. Creo que merece el Santo Padre Francisco un abrazo, porque no todas son de papa, claro. No todas son de cal, algunas son de cemento. Entonces, bueno, bendito sea el Señor, que se ha hecho un acto de justicia con el Padre Cardenal. Ana Josefina Somarriba dice: viva Nicaragua, y después siguen Nicaragua y Cuba. Y hoy lo ha dicho, Donald Trump lo dijo. No solamente habló de Venezuela, sino también habló de Nicaragua. ¿Vos has jugado billar? No. Ah, sí, billar, sí, por supuesto. Billar, sí, claro. Esto va a ser una carambola. Pam, pam, pam. Entonces con el golpe de la blanca le damos a la roja, y la roja de la negra, y la negra mete la otra. Sí. Eso se llama 3 en 1. 3 en 1 es un... No sé si en Caracas yo lo tomé. En Guayana se tomaba muchísimo. Naranja, remolacha, ¿y qué más era? Naranja, remolacha. No recuerdo cuál era la tercera, naranja, pero sí. Remolacha. Sería limón, ¿no? Limón era. Naranja. No recuerdan, ustedes seguro lo van a decir allí. El 3 en 1. Bueno, esto va a ser 3 en 1. Cae Maduro, piquete para Daniel Ortega, y aplastamos a los Castro. Ariadne Rivero dice: Vladimir, una entrevista sin desperdicio. Felicitaciones por este espacio. Padre Palmar, muchas gracias por tanta objetividad y capacidad de discernir desde la humanidad con bandera de justicia. Gracias por tanta claridad. Mejor imposible. Dios nos bendiga. Zanahoria, allí está. Por fin, Dios mío. Yo no podía ir aquí así picado. Así es. Diego Márquez Castro por allí. Un abrazo para ti, Diego, desde México. Octavio Suárez dice: Dios te bendiga, Padre, eres el orgullo de los cristianos. Gracias, por allí ya todos responden, por supuesto, cuando usted dijo Maduro, ya responde. Por favor, hágalo con las siglas, que aquí en Estados Unidos todo es por siglas. Así es. Entonces, ¿usted sabe cuáles son las siglas? El CDM, eso sí lo podemos decir. ¿Es también en inglés así? No, en inglés. ¿Cómo se dice en inglés? Déjame pensar. Mother. No, ahí sería... FU sería, pero no la palabra no la puedo decir en inglés completa, ¿no? Okay, tranquilo. Pero no, porque en ese caso... bueno, sí, claro. Yo creo que es MFK, creo. Por ahí también nos pueden corregir. Dice: padre, saludos desde Oviedo, Florida. Le sigo con mucha atención. Amén. Arsenia dice: Padre Palmar, qué perfecto criollo habla, lo entendemos todos, y pensamos igual que usted. Que Dios lo bendiga y lo proteja. Nos vemos todos juntos en nuestros hogares. Pregunta, que esta pregunta me encanta, además una de mis productoras: ¿qué a su juicio ha caracterizado el liderazgo de Guaidó y qué lo diferencia con el liderazgo de otras personas que se han levantado en otras épocas durante dictadura? Que no tiene rabo de paja, que es un rostro nuevo, que salió como una emergencia y que viene de la calle de ser un soldado de franela y ahora es de paltó y camisa. Es decir, eso lo esperaba el pueblo. La gente decía en noviembre, octubre, tiene que salir alguien, padre. Yo decía: tranquilo, que Dios manda por allí su David. Yo le decía así: tranquilo, que por ahí viene su David. Porque resulta que cuando fue Samuel a la casa de Jesé a buscar el sustituto de Saúl, que era un rey, el primer rey de Israel, y bandido corrupto, peor que Maduro,
Bueno, no, así será peor que Maduro. Samuel le dice a Dios, vete ahora a Belén, a la ciudad de Belén, y escoge de la casa de Jesé al sustituto de Saúl. Y va Samuel a la casa de Jesé. Y Jesé tenía varios hijos. Mira, será este el mayor. Dice Samuel, no, ese no es. Será este, no, ese no es. Después que termina de pasar por todos los hijos varones de Jesé, al final de la tarde, por allá atrás, viene un muchachito chiquito de pelo alborotado, sudado, hediondo a oveja. Y ese que viene, ¿quién es? Ese es David, mi hijo menor. Ah, ok. Pues resulta que es el que Dios ha elegido, a David. Sí, Señor. Y lo subestimaron. Y lo enfrentaron a Goliat, que no es Maduro, por cierto. Es toda esa componenda organizada de crimen organizado del mundo entero, el Goliat. Los bandidos organizados, el crimen mundial inquestado en Venezuela. Y vino Goliat y vio a David. Ah, no, ese es un muchacho. Y lo que trae es una onda y una piedra. Y esa operación la hicimos hace 2 años. La operación David, con Oscar Pérez y los muchachos míos, Lugo, Abraham, Danielito, Soto. Y me dijeron, padre, ¿cómo ponemos esta operación? Operación David. Padre, pero es que no vamos a tumbar a Goliat. Se va a llamar Operación David. ¿Y por qué, padre? Porque ¿qué hizo David en la primera etapa? Una onda, ¡pum! Y le dio en la cabeza al tipo. Cayó. Primera etapa, que caiga. El tipo ya cayó. Segunda etapa, le quitó el arma a Goliat. Le quitó la espada. Esa es la segunda fase. Por eso se llamó Operación David, porque le sacaron todos los fusiles y todas las armas a la gente allá en Valencia. Claro que sí. Operación David. Y la tercera fase. No soy partidario del asesinato ni matar a nadie, pero tú no puedes dejar vivo al tirano. La historia no perdona a los pueblos cuyo tirano lo dejan libre y con vida. Porque si en el 2002, y lo que voy a decir no es cristiano, pero bueno, ya estoy rayado en el Vaticano. ¿Qué te parece? Una raya más para un tigre. Pero si los militares del 2002 hubiesen a este hombre que regresó, lo hubiesen llevado de una vez para una cárcel, la historia hubiese sido distinta. Pero cometimos un error. Dejarlo con vida política y militar. Y después el Carmonazo, que fue la peor de las acciones. Por eso, en esta oportunidad, Vladimir y esta productora excelente que te hizo esta pregunta, este planteamiento, no podemos fallar. Y imagínate tú, me decían algunos de los diplomáticos, me decían, imagínese, padre, que hubiese estado ahí Ramos Alú, ¿qué hubiera pasado? Lo juramenta y le hace la fiesta en el patio central de la Asamblea Nacional. Y si hubiese estado Julio Borges, lo juramenta y le hace la fiesta. Y si hubiese estado Manuel Rosales, lo juramenta. Pero ¿quién estuvo allí? Un muchacho que venía de haber sido atacado a perdigonazo, que había sido masacrado a su espalda, que había pasado por las penurias de la calle y del salvajismo, de la opresión y la represión policial. Y ese muchacho que está parado allí, a lo mejor con camisa blanca y palto azul. Ese muchacho que a lo mejor lo criticaron porque fue con su mamá y su esposa y su hija a la toma de posesión. ¿Por qué lo van a criticar? ¿Ah? Porque llevó a su esposa, porque llevó a su hija. Ay, cuando llevaban las amantes, nadie decía nada. Pues sencillamente ese muchacho es el David de Venezuela. Y nosotros somos el pueblo de Dios. Amén. Gracias, Vladimir. Gracias, que Padre, el Señor por los venir. bendiga. El lunes vengo
a escuchar los fuegos artificiales de Walt Así es. Disney. Pero les voy a decir a los gringos aquí en Walt Disney, hey, pongan por lo menos 4 coheticos en nombre de Venezuela. Y yo les aseguro que el día lunes van a amanecer todos los edificios del planeta con 3 colores, amarillo, azul y rojo. Excelente, Amén. Gracias, padre. Dios lo Bienvenido, bendiga, como gracias, me siempre. gustó mucho. A mí también, y por Que Dios supuesto lo bendiga. esperamos tener ya al padre, bueno, el lunes que viene, celebrando, por supuesto, Dios mediante, esa tan ansiada recepción de no solamente la ayuda humanitaria, sino el rescate por la libertad. Ustedes, gracias por compartir el programa, aquellos que se están incorporando en este momento. Ya nos estamos despidiendo, pero este material queda grabado, así que les quiero pedir especialmente que compartan este material que no tiene desperdicio. Ustedes saben, cada vez que el padre Palmar viene y se siente acá, nosotros simplemente le abrimos el micrófono y nos sentamos a escucharlo con muchísimo detenimiento. Así que muchísimas gracias a nuestro querido padre Palmar, a ustedes también por habernos acompañado. Que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta la próxima. Paz y bien.